¡Ayude! Buenos días, estamos aquí en Mallazo Sport y hoy nos viene a visitar Jordi Juste. Pues un placer estar aquí con vosotros. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer es, preséntate, di quién eres Bueno, y un poco Jordi todo. Juste, soy maestro de judo, llevo toda mi vida pues en ese mundo. Empecé que tenía el judo 7 u 8 años, pero empecé en el gimnasio marín. En principio, bueno, empecé porque no comía, esta es la gran verdad, o sea, no comía, ese es el gran problema que tengo ahora, que como demasiado. Pero mis padres estaban desesperados y bueno, ese niño hay que llevarlo a algún sitio y allí pues bueno, empecé haciendo gimnasia, jugando al frontón, porque había un frontón y jugaba al frontón y tal, y luego había un tatami porque era de 4x4, o sea, con una lona, porque antes los tatamis era con serrín debajo y encima era una lona. Como el águila. Exacto. Y entonces, y corazonistas también. Corazonista Corazón también era una lona, el otro colegio donde daba clases. Y bueno, ahí empecé mis primeros pasos en el mundo del judo y llevo toda mi vida con el judo aquí puesto. ¿Qué te enganchó? El empezar a hacer ese tatami tan pequeño y después has continuado tu vida y dijiste, hostia, me gusta. Me enganchó que éramos 4, estaba Alfonso Arjona, que estaba él, luego estaba Juan Lluelles, que era otro chico también, y bueno, hacíamos la amistad ahí, y teníamos al profesor, nuestro profesor, que era Gen van der Gouw, holandés, y bueno, ahí pues empezamos a hacer los primeros pasos, o sea, las primeras llaves. A mí me gustaba mucho ya el suelo, no sé por qué, pero ya rápidamente en el suelo estaba metido. Y bueno, ahí empezamos a disfrutar y tal. Sí que incluso te diré, hubo un año que incluso lo dejé un poco apartado y jugaba más al frontón que en el judo. Hasta que luego, bueno, ya me metí ya un poquito más en serio, empezaba a participar en algún campeonato, ganaba algún combate, perdía, o sea, bueno, haciendo mis primeros pasos de eso, ¿no? Hasta que, bueno, un día que ya pues la cosa se empezó a poner más seria y a partir de ahí ya no lo dejé, estuve enganchado. ¿Qué recuerdo tienes de haber sido blanco y ahora octavo dan? Ese recorrido que ha habido en medio de pasar de cinturones y decir, claro, me imagino que tú no pensabas que ibas a llegar tan lejos. No, la verdad es que nunca pensé, en principio no pensaba yo que el judo sería mi forma de vida, ¿no? Y la realidad es que es esto, el judo es mi vida, mi forma de vivir, es mi amor, es mi desesperación. También he tenido disgustos, pero el judo me lo ha dado todo, ¿no? Entonces el paso de cinturón blanco a octavo dan, pues han sido años de trabajo, sacrificio, ilusión y perseverancia, sobre todo perseverancia y constancia, y luego tener dos grandes maestros que realmente ellos me inculcaron, me pusieron la semilla que yo le llamo. Y el primero fue Gen van der Gouw, holandés, y la otra persona que realmente me guió también mucho fue el maestro Lee, que era el seleccionador nacional. Pero han sido años de mucho trabajo y sacrificio, pero sobre todo ilusión. ¿Tienes algún cinturón en concreto con más ilusión que otros? No, para mí todo ha sido un paso, todo ha sido un proceso. Sí, lógicamente, el pasar de cinturón negro de quinto a sexto dan, que es cuando cambias de color, blanco, pues sí, allí te hace ilusión, ¿no? Te hace ilusión, que por cierto, hizo de uke conmigo Ezequiel, que era alumno mío, y con él preparé el examen. En tu época de competidor, ¿qué te enseñó el ganar y qué te enseñó el perder en tu vida? Bueno, lo primero es, cuando empiezas no siempre estás ganando, entonces esto tienes que irlo a asimilar.
pues hay que asimilarlo. Y siempre, o sea, he perdido, ¿por qué? Y rectificar los errores para poderlos ir mejorando, ¿no? Y luego sí que tenía una cosa muy clara, es que cuando íbamos a entrenamiento, siempre iba a buscar a las personas que más dificultades me ponían. Bueno. De esa manera yo podría subir el nivel. Porque si te pones con gente que tú ya dominas y tal, pues lógicamente tu progresión queda un poquito estancada. Entonces, el querer ir a un nivel superior siempre iba a buscar retos más difíciles para irlos superando. Y esto es lo que poco a poco luego empecé pues ganando el campeonato. ¿Qué campeonatos tienes así como buen recuerdo de tu época de competidor? Bueno, sin duda sería el primer campeonato de España, que fue en Madrid. Yo era Esperanza. Sí. La verdad es que la gente no apostaba mucho por mí. Y bueno, yo sé que empecé el primer combate, lo gané, estaba solo, no tenía nadie que me... Eso, el segundo combate pues también lo gano, el tercer combate también lo gano, y claro, el cuarto combate ya era semifinal, y entonces ya se empezaron a acercar la gente que estaba ahí, que había venido con nosotros. En ese momento el seleccionador era Rafael Pinter. Y nada, ahí a ver qué pasaba. Gano y me presento en la final. Entonces ya, bueno, claro, ya la cosa ya sabía. Y ahí fue donde, bueno, conseguí la medalla de oro y quedé campeón de España. Fue en el año 71, si no recuerdo mal. Y bueno, una alegría inmensa, ¿no? Porque claro, a partir de ahí entrabas en el equipo nacional. Y ahí entré por primera vez en el equipo nacional, que me seleccionaron para ir al primer campeonato de Europa que yo participaba en Nápoles. En Nápoles. Ajá. Que ahí, bueno, participé, perdí, pero bueno, fue una experiencia ya de, bueno, estoy dentro del equipo nacional, ¿no? Y a partir de ahí, pues, continué trabajando. ¿Ganaste algún combate de suelo en ese primer campeonato de España o todo fue de pie? No, la verdad es que los gané de pie, curioso, los gané de pie. Quizá hubo algunos, sí que yo hacía makikomi, Sí. y al caer, sí, inmovilizaba con onke sagatama. Ajá. Entonces, si no recuerdo mal, algunos sí que lo gané inmovilizando. Inmovilizando. Sí. ¿A partir de qué momento viste que judo suelo era tu mejor arma? Tenía más facilidad que de pie. Sí. La verdad es que cuando alguien me ponía la rodilla en el suelo, caíamos en el suelo, pues yo iba a buscar ya las inmovilizaciones, formas de controlarlo, y ahí me encontraba muy seguro, más que de pie. De pie tenía Kosotogake y Ippon Onaga. Eran los dos movimientos que realmente utilizaba más, sobre todo Kosotogake. También, si no recuerdo mal, también estuviste seleccionado o estuviste en Japón. Sí. ¿Qué recuerdo? ¿Qué Bueno, podrías explicarnos de experiencia? Japón fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de estar durante un mes y medio en la Universidad de Tendri, Sí. con el equipo nacional, y ahí, lógicamente, sufrí mucho. Siempre recordaré que los primeros días hacían conmigo lo que querían. Sí. Hubo un momento que casi no podía coger porque tenía lo que eran las manos con llagas y las caderas con llagas de las caídas, porque no había el tatami que hay ahora, sino había tatami de alga, Sí. o sea, cruzado duro, y bueno, era como si hicieran uchikomi conmigo, o sea, era cogerme y papam, caer. Pero sí que al final hubo un momento ya que aprendes, pues bueno, a controlar y eso, ¿no? La pena de Japón, o sea, para mí fue una experiencia brutal, fue que no estuviéramos más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando volvimos, al menos yo, hablo de eso, yo no caía, pero tampoco entraba. Entiendo. ¿Por qué? Porque solamente había aprendido a defenderme, a que no me... Y bueno, me hubiera gustado poder estar más tiempo ahí.
pero fue una experiencia, bueno, bestial, ¿no? Con 18 años allí, pues bueno, inmejorable. Eso sí, entrenábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Que fue un mes completo. O sea, no era no, eso sí, o sea, entrenábamos todos los días. ¿Qué pasaba cuando se llegaba tarde al entreno? Si alguien llegó tarde. ¿En Japón? Sí. Ni pensarlo. Ni pensarlo. Ni se te ocurriera llegar tarde. O sea, nunca, 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 nunca. Porque el tema disciplina, el tema respeto, es sagrado, es sagrado. Mira, me acordaré una vez, eso fue en Madrid, Sí. con el maestro Lee, y antes de ir a Japón, o sea, eso antes de Japón, y llegué, nada, en el momento en que yo entraba, acababan de saludar. Oh. Te pones al lado, levantas la mano para pedir autorización, ni tan siquiera me miró, y yo, me tuvo las 2 horas del entreno fuera. Y antes de terminar el entreno, me dijo, pasa. Le pasé, me puso a todo el equipo nacional delante mío, con una línea, y me dijo, ahora, una línea contigo. Y les dijo a ellos, y que nadie se deje, todo el mundo a por él. Me pegaron por todos lados. Nunca más llegué tarde. Y lo apreció mucho al maestro Lee, pero mucho. Fue una persona muy dura, no en ese sentido, de eso, pero me enseñó lo que era la disciplina, el respeto. Yo, por ejemplo, en mi caso, a las personas que me acuerdo y aprecio son las personas que me han complicado la vida. ¿En qué lo digo complicado? Me han hecho estudiar, me han hecho repetir, me han hecho... Es decir, otro profesor me dejaba al final de la clase y yo era... Uno más. Un mueble allí. Le daba lo mismo si aprendía a leer como si no sabía escribir. Y en cambio, he tenido otros profesores, como en el caso en judo contigo, que éramos niños pues también de la calle y complicado en algunos momentos, pero apretabas y estabas allí, no nos dejabas... Trabajábamos duro, Sí. Trabajábamos duro y los entrenos eran duros, Claro, es decir, y por eso también, pues a día de hoy nos vemos y nos saludamos y nos abrazamos, porque ahí hubo un momento que eras un padre. No tiene nada que ver, realmente, si sabes apreciar lo que te han dado, luego cuando sales, yo como te decía antes, con el maestro Lee, en Japón terminamos el entreno y tal, y muchas veces me decía, Juste, vamos a pasear. Y yo en principio decía, ahora no puedo ir a jugar a la bolera con el equipo y tal, pero bueno. Y entonces hablábamos mucho, me contaba cosas y la verdad es que eso me enseñó mucho. Y le tengo mucho respeto a día de hoy, aun cuando lo veo. Siempre le digo maestro, siempre agacho la cabeza porque siempre nos hacía así en la cabeza. Y bueno, estamos ahí con Es él. el que está, creo que es el que viene alguna vez a los entrenos federativos, que tiene la cadera un poco, la espalda un poco mal. Bueno, hizo un pequeño style, Sí. el maestro Lee, Sí. que vino con... ¿Un coreano? No, con el otro japonés. No, con el coreano. Vale. Con el coreano, porque el maestro Lee es coreano. Sí, ¿Japonés? por eso me Exacto, sí. suena. Y sí que estuvo y tenía mal la cadera, ahora no. Él hacía un uchimata, Sí. Jordi, impresionante, o sea que no lo veía, con una rapidez increíble. Y luego cuando yo trabajaba con él, que trabajaba mucho en el suelo, no le dejaras un brazo, porque como le dejas ese brazo te se le iba. Y la verdad es que siempre, y siempre me decía, y tenía razón, tú eres medio judoka, cojo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el suelo muy bien, pero de pie te falta algo. Y es verdad, yo lo reconozco. Bueno, Pero mis resultados eran en el WhatsApp. Yo puedo decirte que 99% de mis combates han sido en el suelo y un 1% han sido de pie, de hipones, de marcar hipones. ¿En tu época te dejaban continuar en judo suelo o lo cortaban rápido? Ahora dejan bastante. No, te dejaban, pero rápidamente a veces te hacían mato, ¿no? Pero bueno, como que enganchaba rápidamente el tema
Me dejaban, y aparte la gente me conocía, entonces la gente cuando caían al suelo, vamos, se levantaban como, vamos, rapidísimo, ¿no? Vale. Pero si no, se quedaban en el suelo. Ha sido, bueno, donde me he encontrado seguro y donde he trabajado muy a gusto, ¿no? ¿Y de los alumnos japoneses tienes algún recuerdo o algo en especial que eran, hostia, qué diferentes son de nosotros? O no. Bueno, súper técnico, con un kumikata correcto en aquel tiempo. Y la verdad es que se te colaban con una rapidez impresionante, ¿no? Yo tuve la gran suerte de estar con Fuji, cuando estuve en Japón, estaba ahí. Coincidimos, estábamos el equipo español y el equipo francés, equipo nacional español y equipo francés, y luego todos los japoneses, y la verdad es que era impresionante entrenar en la Universidad de Tendri, que ahora, por cierto, estoy viendo vídeos de la universidad ya reformada con su tatami, pero hay fotos puestas que se mantienen cuando yo estuve. Y eso, bueno, me trae muy grandes recuerdos. Normal. Eso. ¿Has vuelto ahí a Japón? No. Nunca más has vuelto ahí. No, me gustaría volver. La verdad es que es un lugar donde realmente siempre he tenido ganas de volver, pero actualmente no he vuelto. No has vuelto. No he vuelto. Bueno. Tengo un grato recuerdo, pero claro, te hablo del año 72, o sea, imagínate, se han pasado años. Sí, bueno, entonces, ¿tuviste una época de competidor buena? Por lo que yo entiendo. Sí, por decir que sí. Que eso te formó. Tuve la desgracia de quedarme huérfano en el sentido de que me quedé sin profesor que me pudiera guiar cuando tenía 21, 22 años después. Hubo un problema en el club y por cuestiones personales, Gen Tergo se fue, montó su club, que lo montó aquí en Verdún. En Ipón, el Judo Ipón, en Verdún, y él era el queso, pero claro, yo cuando me fui con él, ¿qué pasaba? Que no tenía gente para entrenar porque estaba empezando de cero. Tuve un año en el Judo Barcelona con el maestro Birbaum, que me abrieron las puertas y tal. Ahí estuve, y luego ya estuve con vosotros en el Cisneros, y entrenaba con vosotros, incluso cuando salían competiciones, pues alguno de vosotros era el que se sentaba en la silla y me decía, Jordi, no te duermas, porque yo decía, si me veis que me duermo tal, pegarme un grito. Y he sido, a partir de entonces, muy autodidacta. Entonces he ido aprendiendo, como que estaba dentro del equipo nacional aún, con los stats y salidas y viendo maestros, pues cogiendo un poco de cada lado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decidiste que querías dar clases? Claro, ¿en algún momento? ¿O fue como así rodado? No, fue rodado. O sea, yo empecé aquí en el Cardenal Cisneros, que empecé como Bansai, como Judo Bansai. Sí. Como Judo Bansai. Sergio Ceja lo explicó. Exacto, que yo daba clases de judo y Francas daba clases de karate. Sí, efectivamente. Que estábamos los dos. Y entonces empezamos aquí, en el Cardenal Cisneros, y luego ya de Bansai ya se pasó a Cardenal Cisneros, que lo cogió la AMPA. Sí. Y ahí empecé, la construcción de mi trabajo y de mi forma como profesor. Pero yo era un chavalín. Vosotros erais chavalines y yo era un chaval. Entonces, claro, yo tenía 18, o sea, fue antes de irme a Japón, o sea que éramos todos niños, pero sí que es verdad que la esencia ahí se grabó, se quedó. Y mi orgullo de hoy, a día de hoy, es que toda la gente, la mayoría que estuvisteis conmigo en el Cardenal Cisneros, continuáis haciendo judo. Sí. Entonces yo siempre digo que puse bien la semilla y ahí creció el árbol, ¿no? Y me alegra mucho que continuéis trabajando, cada uno en diferentes formas, pero estéis en el mundo del judo. Y sois muchos, no sois casi todos, Sí, yo creo que ahí tú fuiste un padre y todos los demás fuimos hermanos, de cierta manera, ¿vale? Porque a día de hoy nos seguimos saludando, nos seguimos hablando y pasando. Bueno, yo ahí al Mauricio llevaba, 20 años sin verlo, prácticamente, y el otro día nos llevó a París, al aeropuerto, para ir al campeonato, y era como si lo he visto ayer.
¿qué pasa, Maya? ¿Qué pasa? Digamos, porque con él yo compartí muy buenos momentos allí contigo. Fue Cardenal Cisneros es el inicio como profesor, como persona, o sea, la relación era increíble, ¿no? Y entrenábamos muy duro y hacíamos campeonatos, participábamos en todos lados. Y me acuerdo un año que hacíamos un campeonato por fases. Y Sí. la fase final la hicimos en el Cisneros. ¿En la parte Y de nos abajo? pusimos en la parte de abajo, que montamos todo el tatami abajo. Sí. Y recuerdo que nos quedamos a dormir ahí, encima del tatami, para que no nos lo quitaran. Y la competición empezó por la mañana, y sí, empezó a las 9, y eran las 9 de la noche que estábamos allí compitiendo aún. Participó mucha gente, mucha gente. Estábamos muy involucrados, ¿no? Y sobre todo con Corazonistas, que era el otro Sí. colegio donde yo entrenaba, pues hacíamos muchas cosas conjuntas. Y allí, pues, bueno, la verdad que tengo muy gratos recuerdos. Y el Cisneros entrenamos con mucho frío, no sé si lo recordarás, Jordi, pero llevábamos hostia. un pijama, un chándal y el kimono encima, Sí, sí, con sí. calcetines, con gorros, y ahí entrenábamos Yo porque recuerdo- hacía mucho frío. Recuerdo de pisar el tatami y oírlo crujir. Sí, era Del hielo, Ah, de la humedad que se congelaba debajo del tatami o entre el tatami y cri, cri, cri. sí, Digamos, sí. lo mejor que podía pasar allí es que era pegarte fuerte para entrar en calor. Es decir, es lo mejor que podía pasar. Y terminábamos sudando, ¿eh? Sí. Terminábamos sudando. Y luego, claro, la ducha no era agua caliente, era agua fría. Y se duchaban, ¿eh? Y te duchabas. Y se duchaban, yo me acuerdo, ¿eh? Exacto. De ducharme. Exacto. Y creo que el conserje no sé, era Andrés, uno Sí, pequeñito. sí, el señor Andrés. El señor Andrés, que es El señor Andrés era el conserje y la señora Alonso Sí. era la que os cobraban o Sí, hacía la ventanilla que era pequeñita, y sí. oye tal y cual, y ahí hacíamos todo. Sí, sí. Que- Sigo conservando Sí. carnets de la época. Bueno, todo lo que tengo del judo sí, lo sigo conservando. Porque cada vez que lo veo es como volver al pasado. Exacto. Cuando me veo con la cara de pequeñito, de niño, o cuando, no sé, muchas cosas que me voy encontrando por el camino me trae como muy buenos recuerdos y de cierta manera me alimenta el espíritu, ¿no? Es decir, Bueno, es que el judo te forma como persona. O sea, yo tengo 3 pilares que es la formación de la persona, la formación del judoka y la formación del competidor. Para mí es ese orden el más importante. vale. Si tú eres un gran competidor, pero como persona eres un desastre, conmigo lo tienes complicado. Muy bien. O sea, yo quiero primero la persona, luego el competidor, Sí, al final. Como judoka, vale, porque el judo hay 2 cosas. El judo lúdico, el judo donde tú estás, y luego el judo de competición. Son 2 cosas muy, muy diferentes. pues mira, era una pregunta que te quería hacer, Sí. está aquí, de ¿qué es lo que tú buscas de un judoka? Lo primero que buscas, pues ya me lo estás diciendo, que sea persona. Yo lo que busco es la persona. Vale. En primer lugar, la persona, el que podamos dialogar, que tengas educación, sepa respetar a la gente. Y a partir de ahí, si entras en ese camino, el judoka está pegado. Sí, 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 sí. Y luego a partir de ahí, oye, que me gusta la competición, yo quiero eso, pasamos ya al otro terreno. Hombre, tuviste, Pero para mí, lo más importante, la formación de la persona. tuviste muy muy buenas personas que yo recuerde cuando estabas en el Cisnero, por Cantano, Joaquín Mayá, que es mi hermano, con toda la gente que tuviste, Ceja, el Ferro. Bueno, claro, vosotros entrasteis después, claro, los primeros fueron Sergio Féjar, Luis Guzmán, Eusebio, Exacto. Diego del Castillo, Sí. Emiliano Salvador, o sea, mira El- que Albarracín, si no Sí. recuerdo mal, la Rosa Urpí, Sí que me acuerdo el perfectamente. Jordi Urpí, Sí, me acuerdo. bueno, el Carlos, Roberto, Sí. que en paz descanse, Sí. tuvimos la desgracia que tuvo el accidente de moto, Me acuerdo y se nos perfecto. fue muy pronto, Sí, sí, sí. el Alfonso, su hermano, Sí. y luego que se casó con una alumna también, ¿cómo se llama? Esther, Esther. con Esther, Sí. que también hacía judo, que bueno, si no saben de eso, son matrimonios, Sí. y esos fueron los inicios de el Blanco,
Sí. Miguel Ángel Blanco. Pero sí, o sí. sea, me estoy Buah, haciendo me lo vas memoria. diciendo y yo me voy acordando Me de... estoy haciendo memoria, ¿no? Sí. Y luego ya estabas tú, estaba Cantano, estaba Antonio Massa, estaba José Manuel García, toda la gente de ahí, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo verte llegar con el SEAT, el 600. Sí. SEAT 600 creo que Sí. tenías. Y luego os encontrabais mucho con los decoracionistas, Sí. con los Vallespir, Sí, sí, sí. Vallespir, el Pedro Arroyo Sí. también, y bueno, hacíamos mucha piña. Muy Sí, bien. sí. Sí, sí. También me recuerdo cuando se inundaba el... Bueno, cuando se inundaba Que- el que tatami, había que sacarlo. yo sé que me llamaban, Jordi, que el tatami se ha inundado. Corriendo, veníamos, sacando los tatamis, poniéndolos al sol, y eso lo hicimos pues 3 o 4 veces, hasta que al final pusimos como una canalita, de recogida de agua. que cuando entraba el agua se iba por la canal aquella, pero ahí... Y lo más gracioso también, me acuerdo, cuando hacíamos los controles de pesaje, no sé si te acuerdas, Jordi, íbamos al comedor del colegio y nos pesábamos en la báscula donde pesaban la comida, o sea, los Las sacos, patatas y todo. o sea, una báscula de aquellas, Me en está- plan comida, ahí nos pesábamos. Me estabas leyendo del pensamiento, digo, me estaba viniendo la imagen que cruzábamos el patio, Entrábamos en la cocina Sí, y allí sí, sí. pues en la báscula pues poníamos aquí y os pesaba ahí todos, las chicas, los chicos, todos juntos ahí. Totalmente, totalmente. Era súper bueno. Y después, voy a hacer una pregunta, si lo recuerdas. Joaquín Maya, Sí. ¿qué movimiento hacía? Uchimata. Uchimata. Corten. Definitivo. Joaquín. Corten. No, porque... No, o sea, Joaquín ha sido un técnico espectacular, la verdad, era tu hermano, Sí, sí, sí. y la verdad es que yo siempre le decía, a Joaquín le falta un poco de la rabia que lleva Jordi, y a Jordi le falta un poco de la técnica que tiene Joaquín. Pero Joaquín hacía un uchimata espectacular, o sea, algo mejorable. Sí, 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 yo tengo... Yo lo recuerdo haciendo el campeonato, salía a más derecho, derecho, se ponía uchimata marcado. Chapó. Vale, pues... La aprecio, vamos. Os Mira, aprecio en este mucho a caso todos. porque es mi hermano y... Pero es tu hermano y la sabes. Sí, 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 sí. A ti te llamábamos el arranca árboles, porque Efectivamente. eran tú los uranagues los hacías y los sigues haciendo, lo Sí, intentas sí, hacer. sí. Pero además me hace gracia porque cuando coges la mano izquierda, siempre haces esto, para romper los kumikatas, Sí. y ahora te viene el mundial, Sí. y también lo vi que hacías, digo, joder, es que no ha cambiado, o sea, continúa, y eso me parece muy bien, Ya, parece muy bien, lo que pasa es que los pesos te pesan, ¿eh? Son muy grandes. Te pesan, ¿eh, Jordi? Sí, sí, sí. No es mi peso ni es mi sitio. La verdad es que no me va mal, pero sí que es verdad que un día me caerá alguien y me romperá. Te puedes hacer daño, Sí. te puedes hacer daño. Pero, bueno, mantenéis la esencia de cómo romper el turanague. Veamos, ahí tú plantaste lo que has dicho. Plantaste una semilla y claro, ha crecido un tronco fuerte. Ya es mayor, pero un tronco fuerte. Ya. Yo me acuerdo cuando íbamos a Tuir, Sí, sí, íbamos con el Giuro La Llagosta, Sí. íbamos un autocar, sí, verdad. y el gran espectáculo eras tú, en ese caso eras tú eras la esencia ahí porque todo el mundo esperaba que saliera Jordi Maya contra los franceses. Total. Y bueno, los combates eran de arranca árboles total, ¿no? O sea, uranague y tal, era un espectáculo, el público se ponía de pie. Yo recuerdo uno de los combates, creo que era una final, de que no sé qué pasó. Bueno, siempre pero llegabas a las finales, ¿no? Sí. O sea, que no te eliminabas, estabas en las finales. En las siempre. finales que el árbitro no sé qué hizo, pero no me gustó. Y me empecé a bofetear la cara. Bueno, es que tú en eso a mí me llevabas de cabeza. Porque cuando no te salía algo en clase, te ibas a la pared Sí, y te pegabas contra la pared con la cabeza. Yo decía, Jordi, ¿pero qué haces? No, es que no me ha salido. Digo, tío, pero no te pegues contra la pared. había O sea, mucha energía en ese cuerpo y de alguna manera yo lo... No, tú lo canalizabas, pero joder, es que te pegaba, y eso de la cara de pegarte, también te lo había visto. Claro, después me lo explicaban porque yo en ese momento ya me había encendido y lo que había delante era derribar, ya no había una Entonces persona. ibas a tope. Cuando Sí. tú hacías esto, decíamos, este tío vuela.
Y efectivamente volaba. Voló. Porque aparte me lo explica, dice, el otro chaval, cuando vio que te estabas pegando tú solo en la cara, hizo, Era para irse. ¿qué va a pasar ahora? Era para irse, Sí, no, Jordi. claro, ahí, No. a Pero volar. bueno, era tu manera de activarte. Sí, mucha energía, había mucha Eso. energía. Sí. Bueno, pues seguimos avanzando en el Seguimos, tiempo. seguimos. Que eras de AUPA, ¿eh? Ya también lo digo. Tú eras de AUPA, ¿eh? Pero bueno. Bueno, me han llegado rumores de otros también que... Pero bueno, muy bien. Yo me acuerdo de haber hablado con tu papá Sí. y decirle, hoy le he dado un cachete porque es que no había forma de que se controlara y tal. Y, no, tú de eso, ¿no? O sea, pero muy bien la presión. Yo lo voy a aclarar más. Sí. Si él después No de- he dicho yo he dicho cachete. Yo lo voy a aclarar. Yo era un niño difícil. Sí. No malo, pero era difícil. Es verdad. Era un niño difícil, con mucha energía y con mucho... Pues no sé, difícil, lo dejo ahí. Y no era mal niño. No era malo, ¿eh? No era malo. ¿eh? ¿Qué No. pasó? Pues claro, él tuvo que poner orden en una de las clases porque no la liaba siempre. Me bajó de cinturón. No sé si era naranja, verde, y me dijo, blanco. Y yo, no, ¿cómo? ¿Blanco? No. Y claro, me dio el blanco, yo cogí, lo tiré, él dijo, wow, me la acaba de liar. Porque todos los niños pequeños me miraron como, Claro, y además la clase estaba en silencio. sí, el nuevo líder. Él Exacto. acaba de dejar de ser el líder. Exacto. Claro, él dijo, esto no lo puedo dejar así, si no, esta clase ya no la controlo nunca más en la vida. Bueno, va para allá, me va a poner el cinturón, le pongo las manos así al cinturón, que yo no quería más, era pequeño, 7, 8 años, no podía tener muchos más. Y claro, todos los niños, se está resistiendo, este es el que vale. Claro, él lo vio todo y dijo, este hay que arreglarlo ya. Me soltó un pequeño bofetón, no fue fuerte, sino fue medido, estuve bien y a mí no me molestó, más lo que me molestó es que me puso en mi sitio. Realmente lo que hizo fue ponerme en mi sitio. ¿Y qué? Pues me tuve que poner blanco. Y en ese momento recuperó otra vez la clase. Sí, todo- pero lo primero que le dije, y ahora dile a tu papá que venga a verme que quiero explicarle. Sí, es verdad. Porque digo, ahora le va a contar una historia que no va a ser la que ha pasado. Y no, vino su padre y nos entendimos perfectamente aparte y que nada, no pasó nada. No pasó nada y Pero sí, yo siempre digo que un buen cachete en su momento siempre hace Ayuda mucho, efecto. también es verdad que yo creo que he sido el único niño que le ha dado un cachete, dicho así. también Pero bueno, estuvimos hablando con Rafa. Sí, con Rafa, Sí. Rafael Fernández, exacto. Sí. Me había olvidado de él, o Sí, sea, sí. él estaba mucho conmigo en las clases. Pues coincidimos con cuando hicimos el podcast de Sergio César. De Sergio, sí. Y claro, yo mi visión es una visión de un niño que jugaba y se lo pasaba bien dentro de la clase de judo. Y él me explicó, cuando venías tú, yo me deprimía, me ponía a llorar casi porque no sabía qué hacer contigo, porque a la que me despistaba tenías algún niño atado en la espaldera, corriendo por todos lados. Y cuando te juntabas con el Mauricio, ya, ahí ya se acabó todo, digamos. Ajá. Le Sí, das sí, me complicado. ayudaba en las clases. Sí, sí, sí. Me ayudaba en las clases. Sí, la verdad que sí. Que, por cierto, tengo ganas de poder hacer un reencuentro de toda esa gente y, no sé, hacer una comida o tal, ¿no? Lo que pasa es que por circunstancias de trabajo cada uno y tal no hemos podido conseguir. Pero a ver si quedamos un día y me gustaría verlos a todos, de verdad. Pues como se puede decir, le cojo la palabra. Aprovecho de decirlo ahora a ver si nos podemos encontrar un día. Vale. Pues nada, seguimos avanzando en el mundo Seguimos. del judo. Entonces el Cisneros se acaba y pasamos al Sporting Claro. ¿Cómo lo viviste ese cambio de cambiar de un sitio a otro que habías estado ahí, pues, La cuna. la cuna del judo, a tener que volver a empezar, buscar un lugar que te acepte, que acepten a todo lo que te llevabas para allí? Porque yo creo que ellos no estaban preparados cuando llegamos, porque nos llamaban, ¿qué venís a hacer el curset? No, venimos a entrenar En el Claro. en el Claro. ¿Cómo viste esa Bueno, etapa? fue un paso un poco complicado, porque claro, al principio
Yo cuando me fui del Cisneros no tenía nada, me quedé solo, tenía corazonista, pero no tenía... Y entonces en el Claró nos dieron una habitación, en realidad. Sí, sí. Ahí montábamos los tatamis, lo que había, y ahí empezamos. Tuve la gran suerte de que vinisteis todos, Sí. porque claro, el riesgo era de que yo me iba de aquí, pero yo no sabía si vosotros me ibais a venir. Claro, una cosa es estar en Viaculé, la otra cosa es estar al lado de la Sagrada Familia. Entonces la cosa era más complicada. Tuve la gran suerte de que vinisteis todos y ahí formamos el equipo, continuó y formamos un buen equipo y participamos en la primera Liga Nacional, cuando se había la Liga, como equipo, tanto femenino como masculino. Sí. Y bueno, íbamos a Madrid. Esto fue subvencionado por una tía de Marta Tor, Sí. que nos facilitó, y ella nos subvencionó. Salíamos en tren en la noche, llegábamos el sábado por la mañana a Madrid, competíamos y luego volvíamos, ¿no? Sí que es verdad que en el Claró estuvimos 1 año o 2 años en esa habitación. Sí. Luego ya hicieron el pabellón nuevo y entonces sí que pusieron un tatami ya nuevo y entonces sí, ahí ya podíamos entrenar mucho mejor. No era súper grande como el Cisnero, pero ya la cosa... Y ahí hacíamos muchas cosas, hacíamos entrenos, hacíamos encuentros con otros clubes, la verdad. Y además, yo era de los que cerraba todo, ventanas, puertas, todo. Y ahí se caldeaba todo y de eso la gente sudando. Yo no digo que no puedo respirar, no, hay que aguantar, venga, y tal. Y la verdad que trabajamos bien y continuamos la línea ascendente. Sí, sí. Aparte de abajo teníamos la piscina, Exacto. que era como una olla Bueno, que por abajo era calentaba. el vapor que Sí, tenía sí, sí, abajo. sí, me acuerdo perfectamente. Exacto, y de eso. Y ahí empecé a jugar al squash Sí. con José. Con José, que nunca lo he ganado. Nunca. Rétalo ahora. No, no. Pero yo empecé a jugar al squash con Sí, José sí. y nunca lo gané, ¿eh? Pero bueno, jugábamos al squash ahí porque había las pistas de squash. Y no, claro, fue bien hasta durante 1 año, hasta que también, por desgracia, hubo un cambio de dirección y las cosas se empezaron a complicar. Y entonces fui yo el que dije, pero se acabó y ya me fui. Y ya al final ya tenía algo aquí en Cardedeu, En Cardedeu. que es donde estoy actualmente, ¿no? Tenía el colegio y empezaba. Bueno, yo quiero seguir apretando ahí en el Porticlaró. Yo quiero estar ahí hablando porque Sí. tuviste como alumna también a Silvia Díaz. Sí. Que era- Silvia, tía, Yo era- Silvia. No me puedo olvidar de Silvia, por favor. Era Silvia era la única chica que teníamos, bueno, competidora a tope en el Cisnero. Sí, Era especialista en Juji Gatame, Sí. en el suelo, sí. y era terrorífica. O sea, todos los combates de ella se llevaba al suelo. Y Juji Gatame, quedó campeona de España. Quedó campeona de España, pues la primera chica que yo conseguí como campeona de España. Sí que es verdad que Francisco Cantano también quedó campeón de España. Efectivamente. ¿Vale? Antonio Massa también, Sí. otro campeón de España. Y luego Mau- Marta. Y Mauricio quedó tercero de España, si no tengo recuerdo. Y Marta Tor, sí, Marta Tor fue la que realmente quedó año tras año consecutivo campeona de España infantil, cadete, junior, o sea, un currículum espectacular, ¿no? Pero Silvia era una máquina en el suelo y no me puedo olvidar de ella, por supuesto. O sea, Yuji Gatame Yo le tengo mucho cariño. era terrorífico y era la única chica que estaba siempre metida con vosotros. Sí, sí, sí. Y, bueno, Yo muy bien. recuerdo porque las clases ahora han cambiado mucho. No. Ahora hay descansos, ahora se puede beber agua, ahora te dan una palmadita si ves que... Antes ni se bebía agua ni descanso y era todo palos. Palos y palos y esto. Si eran 2 horas, eran 2 horas Sí, de, sí. de grandor y con... Totalmente. Y con Silvia, cuando venía gente de afuera, claro, que la miraban y dice, una chica, voy a descansar con ella. Y era lo peor que podía hacer. Sí, Es decir, es que recibía por todos lados. Claro. Era una máquina. Era una máquina, pero ya te digo, en el suelo, a la que caías en el suelo, no había brazo que no se le escapara. Un Yuji Gatame espectacular. Pues con Silvia tengo un recuerdo en un campeonato de Lloret,
que viene un equipo En francés. Lloret la he visto yo, sí, porque vive en Lloret. Sí, me parece. sí, vive allí. Vive en Lloret, Yo de vez sí. en cuando. Y y tal. sé que trabaja en Candruti Sí. como enfermera. Sí, sí. Pues hubo una competición de judo suelo, en Guasa, y vino un equipo francés a competir. Pero la Silvia llevaba años, años de años, a lo mejor 10 o 15 años que no entrenaba ni nada. Pero bueno, por lo que sea, pues se presentó, yo también me presenté en la del suelo, gané mis combates, bien, elegante y sobrado. La Silvia la tuvieron que llamar la atención porque se cargó a todo el equipo francés, pero llorando. Entraban las niñas, a una no sé si le partió el no sé qué, a la otra se le llevó el brazo, a la otra la reventó. No, era espectacular. Claro, le dijeron, baja un poco. Y yo pensaba, pues si no entrena, la pobre, ¿no? Y eso es un equipo que está concentrado en España y vienen de Francia, que como Era espectacular, su suelo brillante. Cuando íbamos la gente decía cuidado en el suelo, sí. Y efectivamente se las llevaba al suelo. Totalmente. Sí. Pues mira, sigo en el claro porque sigo teniendo también muy buenos recuerdos. Continúa. Tengo recuerdos Así muchos. me vas refrescando también memoria. Sí, porque también te acordabas de una elementa súper complicada. Yo la quiero mucho, igualmente, y sigo teniendo de vez en cuando contacto con ella. La Eli, que era ciega. ¿La? ¿Qué ciega? Sí. No sé si te acuerdas de la Eli. Ah, bueno, Eli Gutiérrez. Bueno, para no acordarte de este personaje. Toquemos. Bueno, quedó subcampeona del mundo. Sí. Subcampeona del mundo. Sí. De videntes, o sea, veía un poquito, pero veía un poquito. Sí. Me acuerdo que vino un día, y la primera vez que entró, Sí, explica. Y hola y tal, y, no, a mí me gustaría hacer judo y tal, y yo digo, bueno, pues ningún problema, y tal. Dice, no, es que he ido a diferentes clubes y tal, y no me han dejado. Digo, bueno, pues ningún problema. Digo, ¿tú quieres hacer judo? Sí. Yo cogí, me saqué mi chaqueta del kimono, digo, toma, ponte la chaqueta y ya puedes empezar. ¿De verdad? Que puedes empezar. Y así se empezó a trabajar con nosotros, y la verdad es que, bueno, muy bien, trabajó muy bien. Se sacó el cinturón negro. Conmigo. Y tengo que hacer hincapié que realmente, o sea, yo enseñé el kata y derecho, pero con la que realmente estuvo preparando el kata y derecho fue con Silvia. Fue con Silvia, hay que reconocerlo. O sea, yo en eso soy muy claro, con Silvia y tal. Y no sé si te acordarás, cuando vino Ray, el americano. Sí, me acuerdo. Que hace 3 meses estuve con él. ¡Hostia! Aquí, que vino aquí a Barcelona, Sí. Y quería verme, contactó conmigo, y bueno, tuve una alegría de eso, y trabajamos. Y a raíz de ellos dos, tanto de Ray como de Gutiérrez, o sea, yo empecé a trabajar lo que era el contacto. Sí. O sea, de trabajar judo suelo con los ojos cerrados. Sí. Y la verdad, y lo trabajábamos. Sí, hacíamos clases así. Y la verdad era esa sensación de decir, ahora intentará hacer esto, o intentará esto, a través del contacto. Y me enseñaron mucho. Ajá. La verdad que yo aprendí mucho con ellos. Claro, a leer información sin ver, de cierta manera. Exacto. Pero sí, Elizabeth Gutiérrez. Para acordarse, digamos, Sí, era una persona sí, bomba de mujer. Claro, quedó campeona del mundo. Subcampeona del mundo, claro, que claro. fue concentrada para Madrid. No le gustó el entreno, por lo que fuera, y se fue para Barcelona. Sí, hubo un jaleo. ¿Qué? Y tela marinera. Sí, Pues digo, tenía un carácter fuerte. Sí. Fuerte. Era muy suya. Sí. Era muy suya y tal y cual, pero bueno, bien. Pero también como persona, una excelente persona. Sí. Hay que decirlo. Vino a entrenar también otro chico que era ciego. Sí, que actualmente me parece que es su marido. Es su marido. Hostia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ponle un nombre, no lo va a ver. No me acuerdo. Pero sí. Sé que es su marido actual. Sí, yo estuve en su boda. Sé que ahora están jubilados los dos. Sí. Y tal. Y, bueno, me llamó hace como un año y medio, y me dijo, Jordi, voy a venir a entrenar y tal, pero bueno, no hemos tenido contacto.
Supongo que, bueno, es un poco complicado venir a Cardedeu, bajar y tal, es complicado, y los horarios aún más. Yo me acuerdo con Eli y en la moto, llevarla en la moto para ir a los entrenos federativos y era un show. No, tú con Eli te la marinera. Era un show con ella, era muy de esto. Pues sí, se casó Pero con él. sí, Elizabeth Gutiérrez. Sí, por eso te digo que parece que no, en el cine se hicieron muchas cosas, pero en el Claro también se cocinaron otras, que también hubo cosas muy chulas. Sí, trabajó bien. Sí. Allí estaba de profesor el Albert, sí, el médico. Oh, sí, me acuerdo de él. Y él era el que estaba de profesor al principio, pues luego y fue cuando ya entré yo. Sí. Y bueno, él también venía a entrenar y tal, de vez en cuando. Tengo vídeos. Tengo, bueno, él ahora actualmente, bueno, convive aquí en Virrellamar, pero también sé que vive en Palamó, también, está jubilado ya también, pero bien, o sea, estáis todos jubilados, o sea, os estoy manteniendo ya todos, o sea, pero bueno, porque yo sí que no estoy jubilado, estoy activo, pero bueno, sigo. Pues mira, voy a saltar, no sé si en el tiempo es para atrás, para adelante, pero también participaste en las Olimpiadas de aquí de Barcelona, en 92, corriendo. Tuve el honor de llevar una fase del recorrido de la antorcha de Barcelona 92. Sí. Y bueno, fue realmente una experiencia brutal, ¿no? O sea, llevar la antorcha de Barcelona 92, hacer un tramo de recorrido, pues fue muy emocionante. La verdad que poder participar en esto siempre te llena de orgullo, y bueno, la antorcha la tengo en casa como, bueno, intocable, ¿no? Pero sí. Y disfruté mucho de la competición. Fue cuando sacamos las 2 primeras campeonas olímpicas. Yo siempre digo que la primera que siempre dicen, pero Almudena, que quedó campeona olímpica al día siguiente, fue al segundo día. Miriam Blasco fue la primera que sacó la medalla el primer día, pero al segundo día también fue Almudena. Entonces yo siempre he dicho que, sin faltar al respeto a nadie, que hubieron 2 campeonas olímpicas, no una. Entonces siempre se habla de Miriam y de Almudena no se habla. Nada. Entonces, no sé por qué, pero a mí cuando se me pregunta, en ese caso lo digo, en la Olimpiada de Barcelona 92 hubieron 2 campeonas olímpicas, no una campeona olímpica. Pues bueno. Que sí que es verdad que Miriam fue la primera medalla que conquistó España, vamos, sin ninguna duda, pero es que al día siguiente Almudena también sacó la medalla de oro. Sí. Entonces, los dos tienen un valor, el mismo. Y no se habla. El mismo. Y siempre se habla de Miriam, pero de Almudena no. Y no sé por qué, pero yo siempre he dicho que hubieron 2 campeonas olímpicas. Y hay 2 campeonas olímpicas. Hay que mantenerlo. Sí. Aparte tocaste con Eli, que le ayudaste para que se sacase el cinturón negro. Después también tuviste otra persona que también la preparaste, pero ya de Cardedeu, que tenía una... Vale, tú me estás hablando de Nati Ocaña. Nati Ocaña era la mamá de Joel, que hacía judo conmigo en el colegio, colegio Germán Corbella, donde continuó dando clases ahí. Y un día, su marido también, que hizo judo conmigo, me dijo: escucha, la Nati a lo mejor le gustaría probar y tal. Nati es parapléjica. Sí, me acuerdo. Y yo dije, bueno, pues vamos a trabajarlo. Empezamos a trabajar y bueno, a hacer ejercicios, todo en el suelo, lógicamente. Y bueno, yo le ponía obstáculos y los íbamos superando. En principio el equilibrio para saludar no lo podía aguantar, hasta que hubo un momento que aprendió a saludar en posición de seiza.
Y estuvimos trabajando un tiempo tras tiempo, fue pasando de grados, iba aprendiendo las inmovilizaciones, las luxaciones, formas de voltear, siempre trabajando con su marido, en ese caso. Y a partir de ahí, cuando llevábamos ya 4 años trabajando, yo dije, vamos a por el cinturón negro. Y me dijo, no, vamos a por el cinturón negro. Y empezamos a preparar el kata no kata, que es el judo de suelo, y las aberturas ella las hacía en posición sentada, abría pierna cerrada, entonces se desplazaba y desplazaba. Y preparamos el kata no kata. Y cuando ya lo tuvimos preparado y tal, yo fui a federación y digo, voy a presentar a esa persona que es parapléjica, se va a presentar al primer dan, pero el examen es este. Me dijeron que, vale, pues ningún problema. Se presentó el examen, lo hicimos en Castelldefels, porque era cuando teníamos hecho el stage internacional me acuerdo. en Castelldefels, ¿sí te acuerdas? Entonces ella se presentó allí y la verdad es que fue un espectáculo. O sea, había televisión, había, la prensa, todo el mundo estaba enfocado y en principio fue la primera mujer parapléjica que se sacó el cinturón negro haciendo el examen extraordinario. Para mí es una satisfacción. Y te digo una cosa, Jordi, a mí me encanta trabajar con gente que tenga alguna dificultad. O sea, no pongo pega. O sea, si era invidente, síndrome de Down. En el Claró teníamos un chico que era síndrome de Down. La cosa más feliz, te acariciaba cada vez que venía Jordi, te abrazaba. O sea, son gente espectaculares. Pero tanto como Nati, como Elizabeth, todos ellos me han enseñado muchas cosas. Yo les he preparado, pero ellos me han enseñado mucho. Cómo afrontar la vida con sus dificultades. Y eso he aprendido mucho. Sí, que me... Grandes personas. Sí, totalmente. Porque es otra fase que tiene el judo. Sí, totalmente. Además es que muchas veces ese tipo de personas los rechazan. No les quieren porque piensan que les van a complicar la clase o tienen miedo. Posiblemente. Sí que es verdad que tú tienes que dedicarles un tiempo más a ellos que al resto. Pero yo nunca he tenido problemas en las clases con ellos. Y además siempre han sido aceptados por todos los compañeros. Se han integrado. Siempre. Se han integrado, se han puesto, venga, trabájate un poquito, haz esto, haz lo otro. O sea, perfecto. También una de las cosas que me gustaba mucho cuando estábamos en el club y venía alguien a entrenar de afuera o quería apuntarse, y a lo mejor, dicho así, no era buena persona. Qué rápido se despachaban, ¿no? Te veía a ti así, me mirabas o mirabas al que tú creías que le decía. Dabas como un poco el visto bueno de lo podéis cargar porque ya veías que cogía personas, pues a niños pequeños o a niñas y le pegaba 2 porrazos fuera de lugar. Dice, eso no se puede tener aquí, el que se quiera pegar, que se pegue, pero con quien se tiene que pegar. Y que tú quieras abusar de alguien, que eso nunca lo hemos permitido. Y se sigue llevando, Yo pienso que la esencia realmente de un judoka, es que sepas a qué nivel estás trabajando. O sea, si yo me pongo con un cinturón amarillo, pues me pongo con un nivel de cinturón amarillo, no con un cinturón, yo soy negro y yo le voy... No. ¿Cuándo tienes que pegarte? Cuando estás en el mismo nivel, vale, pues pégate ahí. Pero tienes que reservar mucho tu nivel y decirle, estoy con un naranja, estoy con un verde, estoy con... Porque si no, malamente. Cogen miedo y se van. No, aparte que después les hace daño. Totalmente. Termina haciéndose daño, pues sí, seguro. Me recuerdo muchas veces de cuando llegaba algún personaje de ese estilo que no podía estar allí porque eso no iba a funcionar. Era aclararlo ya, pero sin decirlo, ¿eh? Era una cosa que era una mirada. No, con la mirada y decir, pues tenéis. Exacto, con este puedes hacer fuerte, con este gradúate un poquito. Pues eso, a día de hoy, en mí sigue estando. No lo Es digo. decir, cuando viene alguien al club de afuera y a lo mejor se pone con alguien
que lo tienes, que lo que tú has dicho, ponerse a su nivel. No, si yo te he visto hacer con niños y tal, y los niños se lo pasan contigo fabulosamente. O Sí, sea, sí, totalmente. O sea que no hay problema. Yo mido mucho con quien hago y ver al personaje determinado y después decirle con una No, sonrisa. yo con alguna vez me he encontrado con alguien, con gente vale, después de ver su combate y llamarlo, que han venido de afuera y decirle, oye, si continúas así, mejor no. Claro. O sea, ponte al nivel que están, pero no a un nivel que no están a tu nivel. Vale, pues vamos a buscar otro registro ya, que hemos hablado mucho de los clubes, Sí, del club, de de tal. eso. Vamos a hablar también un poquito más de ti. ¿Has estado dando clases también de judo suelo? Como tipo stage o no sé cómo llevarlo, tipo como entrenos especiales has dado para federaciones o para otros lugares. Bueno, en el tema del suelo. Sí, en el Exacto. suelo, cogemos Yo suelo. tengo que aclarar, o sea, yo tuve un seminario. Seminarios. Exacto. Fui a Cuba Sí, y tuve la gran suerte de estar con el maestro Collecchini. Ese maestro a mí me abrió los ojos de cómo podría crear mi propia metodología. No inventar nada, o sea, de invento, ¿no? Pero crear un método de trabajo, ¿no? Y aprendí mucho con él. Cuando volví fue cuando empecé a trabajar las técnicas del suelo y forma. Y se abrió el centro de tecnificación de la Federación Catalana con Jaume Miralles e Isidre Punxà. sí. Jaume Miralles era el que coordinaba todo, yo hacía todo el judo suelo y Isidre Punxà hacía judo pie. Y ahí empezamos a hacer investigaciones de cómo trabajar sistemas, métodos y tal. Y ahí empecé con el sistema, con ellos, de Newaza, del tostai sabaki, las formas de voltear y un encadenamiento. Y a partir de ahí, bueno, lo fui desarrollando y sí que es verdad que luego en la federación hice como 9 seminarios de mi trabajo de progresión en el suelo. Y yo le llamaba nueva metodología, pero no inventaba, no era un invento, es un nuevo sistema de entrenar. Y estaba todo encadenado. Empezabas con formas de salir, luego encadenabas con las inmovilizaciones, luego seguías con luxaciones, estrangulaciones, y todo era creciendo. Y yo siempre digo a mis alumnos, si te enseñan algo fuera y te va mejor de lo que yo te he dicho, hazlo. O sea, no yo porque sea Jordi, no es que Jordi, no. Si realmente cada uno luego construye su propio judo. No es el judo, no, a mí mejor me va a coger aquí, me va mejor. Construye, aprende. Y yo siempre digo, o sea, yo siempre estoy aprendiendo, ¿no? Llevo toda mi vida y a día de hoy continúo aprendiendo, Jordi. Me lo creo. O sea, no es aquello, no, lo sé todo yo. Y cuando no sé nada, o cuando hay algún alumno, Jordi, ¿esto qué significa? Y no lo sé. Digo, mañana te lo digo. No lo sé. Y cojo un libro, a lo mejor, busco, oye, pues mira, es esto. Porque no, o sea, uno porque sea octavo dan, dice, hostia, ya lo sabe todo. No, perdona, no. O sea, es mi carrera, es mi vida, yo he aprendido, pero yo no me acuerdo de todo. Entonces, muchas veces, oye, vamos a hacer esto, pero un momento, déjame, ¿no? Estudiar, oye, refrescar mi memoria, vale, vamos a trabajarlo. Y ya está, o sea, hay que ser honesto, hay que ser, realmente, no coger un libro, a ver, no, ahora no está. Y ahora yo estoy, por ejemplo, el tema de Brasilia, que está muy de moda. Yo me miro muchos vídeos de Brasilia y veo cosas en el suelo que digo, esto lo puedo aplicar yo. Y lo estoy aprendiendo. Mira, esa forma, mira cómo hace. Entonces, a día de hoy, estoy aprendiendo. Bueno, de eso se trata al final. Pues mira,
con los años que te conozco, yo he aprendido todo el judo solo que tengo, es tuyo, porque yo me acuerdo que hacíamos randoris y nos tirábamos un cuarto de hora o 20 minutos o toda una clase hasta que no me pillabas, ahí no había cambio. Vamos, eran randores eternos, yo me acuerdo. Pues todo lo que tengo es gracias a ti, a judo solo, pero yo solo he estado en un stat tuyo o enseñando judo suelo, que fue creo que con el maestro Lee, que cogías una hoja, ponías una moneda. Bueno, eso lo aprendí en Cuba, En Cuba. con el maestro Colectini, Sí. que puso una hoja, entonces cogía una moneda Sí, y sí, claro, la ponía en el centro. sí, Entonces, si tú soplas, sí, la hoja se mueve. efectivamente. La misma hoja, tú ponías la moneda en una esquina, tú soplabas y la hoja se movía así, pero no se iba. Eso quiere decir que el control, los puntos de control eran muy importantes. Por ejemplo, en la posición de Kesa, Kusure Kesagatame, aunque Kesagatame, eso, ¿dónde está el control? En el brazo. Me acuerdo Si perfectamente. tú tienes ese brazo pillado y esa mano lo tienes suelta, ahí está el control. Es esto lo que hay que aprender. Y hay gente que piensa que si yo cojo aquí, cojo la cabeza y aprieto fuerte y estoy ahí y no te mueves, a la que hagan esto, te sacan, que es lo que pasa con la moneda. En cambio, si yo estoy aquí de eso y y tú te vas moviendo, pero continúas con el control, difícilmente te sacan. Y eso lo aprendí con el maestro Colectini. Pues me sorprendió, claro. A mí y seguramente que a todos. Claro, cuando pusiste el folio, moneda y ¿Qué va a ser esta ahora? claro, y soplas, ¿no? Todo estás soplando, ¿qué quiere explicar ahora? Y claro, después lo desarrollaste, el por qué en medio, por qué en una esquina y la importancia de saber cargar los pesos en los sitios Correcto. adecuados. Ahí estuvo, Correcto. estuvo la clase ahí. No, son cosas que vas aprendiendo y que los controles son fundamentales, de verdad. Sí, sí. Y así también para que la gente te conozca, que ya te conoce, está Sí, claro. no. Pero al menos para mí, como soy como, no lo sé. ¿Qué currículum tienes? ¿Que eres profesor, entrenador nacional? ¿Qué tienes? Así, no sé si me he explicado bien. Sí. O sea, hay una cosa que, Sí. que hay que separar. O sea, una cosa es entrenador ¿Sí? y la otra cosa es maestro. Sí. Son dos cosas diferentes, aunque parezca que sea. Vale. El entrenador, ¿qué haces? El entrenador busca la estrategia, técnicas, la competición, busca ese camino y tal. Sí. Como maestro, lo que buscas es pulir la técnica, el cuidado de tu alumno, pero no entras en la competición, sino lo que buscas es la esencia. Haz esto, desequilibrio, kushushu, sukuri, kake, o sea, todo esto es lo que trabaja. Entonces son dos apartados diferentes. Yo ahora actualmente Sí. reconozco que me inclino más como maestro Sí. que no como entrenador. Ajá. Con vosotros estaba más como entrenador, porque Sí. venga, va, esto, lo otro, las estrategias, esto, lo otro. Y ahora estoy más como realmente más técnica, o sea, busco más la esencia, busco más los desequilibrios, busco más. En el momento en que tengo que estar con los competidores, bueno, trabajamos esto, venga, va. Se puede compaginar, pero son dos cosas Dos mundos diferentes. diferentes. Vale, ¿ves? Ya me has aclarado cosas. Vamos avanzando en el tiempo y, bueno, has estado en la federación, ¿vale? ¿Qué experiencias te sacas en positivo y en negativo? Porque Mira, en yo todos he los estado- sitios hay cosas buenas y cosas malas. He estado 12 años en la federación. Sí. He aprendido mucho, he aportado cosas y también he cometido errores, lo cual, pues, como reconozco. Cuando estás en un lugar así, no estás
contento a todo el mundo, lógicamente, porque a veces tienes que tomar decisiones que a veces no te pueden gustar, a mí no me podían gustar, pero que tenías que imponer. ¿Por qué? Porque venían de arriba y entonces, oye, han marcado esa normativa y hay que cumplirla, ¿no? Entonces, he pasado momentos muy buenos, Sí. pero he pasado momentos muy amargos y muy difíciles. Me lo creo. Durante esos 12 años, los 10 años, durante 10 años, lo que eran los sorteos Sí. y montajes de federaciones, Sí. lo hacía yo manualmente. Yo no tenía ningún informático, ni nadie, como hay ahora. Los 2 últimos años sí que lo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente hacía la inscripción, el eso, aprieta un botón de eso, bom, 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 y te hace el sorteo en cuestión de, vamos. Yo me encerraba en mi casa durante todo un puñetero día para hacer los sorteos. Ya no te digo cuando era la categoría infantil o cadete o tal. O sea, horas y horas, y a más, se para el cabeza de serie, este que no coincida con este, o sea, complicado, pero bueno, he aprendido mucho y tal, ¿no? Repito, cuando estás en un lugar de estos, a veces tenía que tomar decisiones que yo sabía que iban a traer problemas. Porque cuando estás en federación, es muy diferente cuando no estás. Desde afuera las cosas se ven de una manera y parecen muy fáciles. Pero cuando estás metido adentro, te das cuenta que dices, oh, aquello que yo decía, que no puede ser, porque no podemos canalizarlo. Sí. Yo creo que realmente la lucha que hay es con el tema de las licencias. No sacamos las licencias que tenemos que sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú en un campeonato de España infantil o cadete o tal, y pides plazas o pides que te den más de eso, te dicen, sí, pero tú, ¿cuántas licencias aportas? Entonces, si no hay comunidades que le están aportando más licencias que nosotros. ¿Qué pasa? Pues ellos tienen más derechos y le dan más plazas. Entonces esto es complicado. Yo no quiero hacer hincapié, ni mucho menos, ¿no? Pero si yo quiero algo de federación, yo tengo que aportar. Si yo no aporto, no pida, porque no puedo. La federación tiene sus propios recursos y sus subvenciones que pueda tener, pero tampoco tiene un presupuesto de aquí. Y hay que controlar mucho el gasto, porque cuando nosotros entramos, cuando yo entré, la federación estaba en bancarrota, o sea, estaba hecha polvo. Entonces, a partir de ahí, se fue trabajando, se hicieron los calendarios, se ha hecho todo lo posible, está saneada, o sea, está saneada a día de hoy, todas las entidades con las puertas abiertas, recibido, o sea, todo. Pero para llegar a esto, hemos recibido mucho. Injustamente. Hemos recibido mucho y bueno, quizá a día de hoy aún puede haber gente que no esté de acuerdo, yo lo respeto con todo eso, o sea, cada uno. Pero hablando de mí, yo durante 12 años he estado trabajando con el presidente, Fermín Barra. Sí. Una de las cosas que tengo que decir es que con él yo nunca he tenido ningún problema, nunca. Hemos ido más o menos en la misma línea, sí que ha habido veces que podía estar de acuerdo o no, pero bueno, siempre hemos ido en la misma línea. Nos hemos entendido perfectamente, porque yo creo que para poder hablar de las personas tienes que conocerlas. Y a veces se habla de las personas y no la conoces profundamente. Entonces puedes tener una imagen un poquito, esta persona es así. Profundiza un poco y mira lo que está haciendo, mira cómo trabaja, mira. Y a partir de ahí, hablemos, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, han sido 12 años de mucho trabajo, de mucho compromiso, 12 años que he sacrificado a mi club de Cardedeu, porque sí que está claro, si hay un campeonato,
Hoy hay un campeonato, me parece, un campeonato. Yo no podría estar aquí contigo, Claro. porque tendría que estar ahí. Porque lo tengo una cosa muy clara, si me comprometo, lo hago. Entonces, el club sí ha ido funcionando, pero sí que no participábamos a todo lo que estamos empezando a participar ahora. Es lo que uso, ¿no? En cuanto a colaboración, bueno, pues yo no estoy ahora en federación, yo continuaré pues sacando mis licencias, todo lo más, y bueno, si puedo aportar alguna cosa, pues la aportaré, ¿no? Pero sí que tenía muy claro que en esa nueva legislatura yo me retiraba. Era el momento de decir pro y dedicarme exclusivamente a mi club Judo Cartagena. Parece que no, pero estamos llegando ya a... Bueno. Ya sé que tú estás jubilado, pero que no estás jubilado. No estoy jubilado. Pero vale. La palabra jubilación aún en mi persona no existe. Está, pero bueno, en algún día habrá que ir acabando, ¿no? Algún día sí, pero Sí, es que te soy sincero, a mí, como he dicho antes, el judo es mi vida, lo es todo, y es lo que me motiva, es lo que me da energía, me da vida. Yo a veces pienso, me jubilo, ¿vale? ¿Y qué hago? Estoy en mi casa, vale, me gusta cocinar, sé que me gusta cocinar, es un hobby, me gusta dibujar a mi estilo, pero ¿qué más? O sea, ¿qué hago? O sea, eso lo hago y por la tarde, ¿qué hago? En cambio, estar con mis niños, venga, ahora hacemos esto, hacemos lo otro. Y también te voy a ser sincero, Jordi. Dime. Si tú me dices, ¿qué clase te quedas hoy para trabajar? Te diré con los peques de 5 y 6 años. Me lo creo. Lo mejor. Los que te quieren, los que dejan. Porque como vayamos a los de 13, 14 años, te prometo que hay momentos que dirías, ¿qué hago con ellos? Porque son difíciles, ¿eh? Sí, ¿no? Al día de hoy, los chicos y chicas son más de... No los pongo todos en el mismo saco, ¿eh? Pero entiendo que... Pero es complicado hoy en día trabajar con ellos. La adolescencia, hoy en día de 13, 14, 15, 18, tienes que tener mucha paciencia. Hay que tener. Afortunadamente yo la tengo y a mis alumnos porque yo he tenido una cosa muy clara, yo con mis alumnos son muy de mucho contacto. O sea, no, ojo, el sensei, ojo, no. A mí a veces me ha venido alguna vez algún alumno, algún chico de fuera, sensei, y me suena hasta raro, ¿no? Y me giro y, ¿perdona? No, sensei. Digo, llámame Jordi, yo soy Jordi. O sea, cuando saludamos y eso, pero llámame, no soy estricto en ese sentido, no soy. Entiendo. Yo lo puedo decir que es verdad. Vamos, o sea, he sido siempre muy amable, muy de eso, y sobre todo con los padres también, ¿eh? O sea, muy buena relación. Y ahora me encuentro con los padres de Tony Mendoza. Sí. Y bueno, les quiero, vamos, a muerte, ¿no? Porque, joder, con tu mamá si la viera, con todo. Porque realmente, bueno, siempre queda... Hay sentimiento. Sí, hombre. Para mí hay sentimiento. O sea, para mí mis alumnos son como familias. Tengo sentimientos. Cuando llevo años con ellos, no es cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa, José no es cualquier cosa, o sea, sois gente que realmente habéis estado en mi vida, en mi camino, entonces, para mí es importante. Sí, estoy de acuerdo. Esta es mi cámara. A ver, que son los papás de Tony Mendoza, pero bueno, Rubén también es hijo de... Y de Rubén. No, porque después de Rubén lo veré llorando por clase. Ya, no. Exacto. Yo no tengo padres, ¿no? Exacto. Sí, Rubén, esta es mi cámara. Rubén, que son tus padres, y también quería decir, bueno, porque Tony es más mayor y a alguien le había que darle el nombre, pero Rubén también es hijo de los padres Mendoza, por decirlo de alguna manera. Sí, qué curioso, Rubén ahora compitiendo, y cuando era chaval no competía, no quería. Mira. No, que me parece muy bien, sí. Estoy muy orgulloso. Estuvo pues también unos 30 años o no sé cuántos sin tocar el judo.
por el tema de que contactó con alguien que... Bueno, lo gran beso yo y lo tengo que y agradecer a David Soriano, Sí. porque él al montar el club fue el que realmente os ha ido recogiendo a todos, o sea, todos habéis ido ahí y estáis entrenando ahí con él, con lo cual me parece estupendo y perfecto. Sería como un cisnero, Exacto. pero allí en Sardañola. Exacto. Perfectamente. No, exacto, porque David ha hecho un gran trabajo y continúa haciendo un gran trabajo. Tu nombre muchas veces sale en conversaciones, pues claro, estamos allí. ¿Y te acuerdas cuando hacíamos 1000 abdominales y vosotros solo hacéis 10 y o hacíamos 1000 flexiones, que empezábamos en corro? Sí. 1, 2, 3, 4... Era espectacular. Sí. Y que si uno se equivocaba o se tocaba los pies en el suelo, volvemos a empezar. Y volvíamos a empezar otra vez a hacer el corro, y si éramos 10, por 10, las que podían caer. Sí, que me acuerdo perfectamente. Ahora es difícil esto, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Mantener ese ritmo es difícil. Era un nivel alto, digamos. Los chicos hoy en día, pues bueno, les cuesta más. Y como comentábamos anteriormente afuera, o sea, es duro nuestro deporte. Es duro, claro. Sí. Que tú vayas a una competición infantil y en 4 segundos te marquen un hipón y te digan, ¿ya te puedes ir a casa? Es duro. ¿Eso? Si por mí fuera, yo te aseguro, si por mí fuera, sistema de liga. De entrada, 4 combates. ¿Qué supone eso? Claro que supone. Supone estar todo un día en campeonato. Sí. Esa es la realidad. Sí. Pero es una forma de que realmente de aliciente, de fomentar. Es mi punto de vista, ¿eh? O sea, cuidado. Que entiendo que esto alarga mucho, ya lo sé, pero es que si no, no sacamos. Ahora mismo, ir a campeonato de España, infantil y cadete, y solamente puede ir el primero de cada peso. Y luego los que repesquen, que hay 7 plazas más, pues bueno, pues 7 más. Y los que se han clasificado por copas, vale. Pero joder, son pocos. Realmente tendrían que ir 4 o 5 por peso. Sí. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Sí, estoy de acuerdo. De que los niños, es lo que te dicen, 4 segundos, después de estar 2 horas, el padre esperando de que salga y le digan, ya se ha acabado, papá. Y diga, ¿cómo que se ha acabado? No pasa nada. Próxima competición, no vienes. Y no vienes, ¿por qué? Porque para ver a su hijo, lo que has dicho, 4 segundos, si tú lo haces de otra manera, que sabes que va a salir 3 o 4 veces, pues bueno. Ahora, como mucho, si tienes suerte y has perdido con el que llega a semifinal, tienes la repesca doble y tienes la oportunidad de volver a entrar en competición. Sí. Pero si no, tú te vas a la calle, ¿no? Entonces, es muy difícil. O sea, no es un deporte que realmente digas, no, puedes remontar, puedo igualar, puedo ganar. No, aquí es cuestión de segundos. Sí, el judo es muy desagradecido en ese aspecto, porque tú puedes ser el mejor preparado, el mejor judoka que hay en esa competición, un resbalón, un descuido, un giro mal dado y para casa. Y no vayamos tan lejos. Categoría infantil, menos de 38. Los chavales actualmente que están compitiendo están en 36, 37. Al año que viene, categoría cadete, menos de 50. Y tú pesas 38 a lo mejor. Y además con chicos de 3 años más que... Es brutal. El cambio es brutal. Claro, ahí haces una limpieza. Y ahí se pierde mucha gente. Yo tuve el gran honor de estar en un stage del maestro Catanishi, que me parece que tú también estabas. Puede ser. Vale. Para mí es una eminencia a nivel de metodología, de cómo explica. Y en una cena con él, yo le pregunté qué opinaba él de la competición. Y me dijo, la competición, un desastre. ¿Por qué? Porque durante esa pirámide que hay aquí, se pierde mucho. Arriba llegan 50. El resto se ha perdido. Realmente la esencia del judo es que tú empieces con 5 o 6 años, tengas 80,
continúes haciéndolo. Sí, sí. Esta es la filosofía, esto es el camino. Yo, una de las cosas que tengo en la cabeza siempre, que el que gana es muy fácil ir. Pero el que pierde, ese es un campeón. Porque es que repite y sabe que va a perder. Es decir, el que gana va allí, pero se le tendría que agradecer muchas veces a ese grupo de gente que, pues, si no fuera por ellos, no existiría la competición. Y van. Y muchas veces, no, bueno, casi nunca yo creo que se le haya reconocido. Y muchos de ellos saben que van a la competición a perder. Sí, por eso. Y no se les reconoce. No es aquello de decir, no, en esta competición voy a ganar. No. Ya saben que digan, no, como me toque el cabeza de serie o me toque este, ya he terminado. Pero esa motivación es lo bueno, ¿no? Sí. Es realmente el crecer como persona, como competidor, como judoka, de hecho, no, me estoy superando. Sí. Pues en ese caso a mí me gustaría que se les reconociera su trabajo, el de estar allí sabiendo que van a perder. Es decir, que se les reconozca y que ellos de cierta manera digan, qué bien, ¿no? Hostia, no soy un judoka invisible, se me ha dado visibilidad. Voy a intentar de superar lo que yo me está fallando, a ver si hoy intento superarlo. Y seguro que si ese día gana un combate, dices, un día, he ganado un combate. La última competición no gané ninguno. Aquí he ganado uno, o he ganado dos. Pero sí que hay mucha gente que va a la competición ya con... sé que no voy a ganar. Pero siempre tienen que ir con la mentalidad de, voy a intentar de llegar a la final. Porque yo siempre digo, el primer combate no es eliminatorio, es que el primer combate ya estás haciendo la final. Sí. A ti te eliminan, se acabó. Sí. A ti te eliminan y se acabó. Una esta, y luego, no puedes ir a un campeonato pensando, yo me he encontrado con algún alumno y digo, ¿habrá repesca? ¿Cómo? Perdona, mentalidad tú no perdedor. puedes ir al campeonato pensando si habrá repesca. Estás pensando ya en perder. No. Mente positiva. Sí. Vas a intentarlo. ¿Ganas un combate? Perfecto. A ver, bueno, vamos a rectificar, vamos a trabajar. Sí. Pero que sí que es verdad lo que dices tú, Jordi. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Son gente muy valiente. Exacto. ¿Sabes? Porque vas a recibir. Y en cambio, lo digo, muchas veces me preguntan, en mi caso, tía Jordi, ¿qué valiente? Digo, no, valiente no. Porque yo no soy de los que recibo. Vamos, para valiente, todos los que vienen, digamos, para mí, chapó. Correcto, Es decir, chapó que chapó. No, yo por ejemplo, tema veterano, que de eso los admiro. O sea, sinceramente, os sacrificáis, vais ahí, os gastáis una burrada de dinero. Lo siento, pero es verdad. Es verdad. Porque de eso, pero estáis ahí, bueno, pues porque os gusta, porque disfrutáis, por eso, oye, chapó. Sí. Chapó, me descubro. Y acabas, al principio, cuando hemos empezado el podcast, que tú decías, es que me sigo viendo con un compañero que lo conozco desde cuando tenía 7 años. Sí, Ricardo Antonio. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Yo me voy a un campeonato de veterano y me encuentro competidores que yo me encontraba en algún campeonato de España o en un campeonato de otro sitio que es de la otra punta y lo veo ahora, en mi caso son 55 años, no tiene nada que ver con lo tuyo, ya sé que soy un niño, claro. soy un niño, Sí. pero yo lo veo y me encanta, ¿no? Porque hablamos de las travesuras que hacíamos en las concentraciones o cuando íbamos al hotel que atábamos a alguien, lo metíamos. Bueno, antes era muy loco. Muy peligroso ir Sí. a hoteles y cosas, porque Claro. se liaba mucho, pero bueno. Pero es esto, pero recuerdas esos tiempos. Sí. Pero repito, yo los veteranos los respeto mucho y de verdad, o sea, los admiro, o sea, chapó, ¿no? Pero bueno, yo sé que bueno, es una cuestión de satisfacción personal, nada más, o sea. Perfecto. Mira, vamos a hacer otra pregunta Sí. y después pasaremos a las preguntas rápidas. Muy bien. Si tuvieran que poner o tú pudieras poner un nombre al final del capítulo de tu vida como judoka o como maestro o algo así, ¿qué título pondrías? ¿O qué te gustaría que te recordaran por alguna, no sé, por alguna manera? Como persona. Como persona. ¿Ese sería tu título? Jordi Juste como una persona o... Como persona. Vale. Como persona y judoka, punto. Vale, pues... No... Sí. Pues ahí... Sí. Pues bueno, ya lo no, sabéis. Yo... va a parecer muy macabro lo que voy a decir. No. Pero yo he dado
una seña Sí, de que yo el día que me vaya, sí. yo quiero que me pongan un judogi. Me parece perfecto. O sea, no cuando te vistan sábanas, no. O sea, yo he dado las consignas de que, por favor, el día que me vaya, me voy con un judogi puesto. Bueno, pues aquí queda encima O reflejado sea, por él imagínate el nivel y cómo llevo yo el compromiso con este el deporte. judo. Sí. Y parece macabro, ¿no? No, Pero no. es mi deseo, o sea, y lo he dicho. Vamos a calentar motores, café o té. Café. ¿Un entreno un domingo o descansar en el sofá? Un entreno. Un entreno. ¿Algún tipo de hobby que tengas que no puedas confesar pero que te encante y no lo harías? Bueno, hobbies, de eso tengo Pintar. cocinar. Ah, hostia, vale. ¿Algún deporte que ves en la tele que te gusta pero nunca lo harías? Tenis. Tenis. ¿Algún judoka que te gustaría, en que no estuviera, compartir una cena con él del pasado o del presente? ¿Te gustaría estar con él? Fuji. Fuye. Bueno, por mi parte yo ya estoy. Si tú quieres decir aquí algo en cámara Bueno, yo en especial. antes de terminar os he traído unas cosas Ajá. que, bueno, pienso que realmente... Mira, aquí es mi primera credencial de mi primer campeonato de Europa en Nápoles, que fue el 11 y 14 de marzo del año 71, Sí. que fue cuando quedé campeón de España por primera vez y entré en el equipo nacional por primera vez y fui aquí, el campeonato de Europa. Enséñalo a esta cámara, que lo vea. Esto es para mí, me Esto- acaba de explotar la cabeza y lo digo porque Eso es esto... para... es- ¿Eso? Madre mía. Para el museo. Esto es el escudo que llevábamos del primer campeonato del mundo que se celebró en Río de Janeiro Junior. Fue también mi participación en ese campeonato y bueno, aquí ha sido quizá el éxito más grande, quedé cuarto, porque antes no había primero, segundo, tercero, de hecho, quedé cuarto, perdí por un coca la medalla de bronce, Oh. pero bueno, ahí estuve. Y bueno, esto fuera, y eso es del primer campeonato del mundo en el año 1974, campeonato del mundo. Primer campeonato del mundo de Río de Janeiro. Buah. Para ti, Jordi. Es muy chulo. Gracias, ¿eh? Nada, faltaría más. Y esto es, bueno, el club actual donde realmente estoy y donde ahí terminará como tema de judo. Espero que aún faltan muchos años, que es el Judo Cardedeu. Ahí estoy aquí y bueno, muy satisfecho de estar con eso para vosotros, como os recuerdo. ¿Está abierto el Judo Cardedeu para visitas? Totalmente. Bueno, ya lo sabéis, por si alguien quiere ir Totalmente, de lunes a jueves estamos ahí. y lo queréis conocer personalmente. Lógicamente, si queréis venir, sí que os agradecería que me hicierais una llamada o tal. Oye, Jordi, que vamos a venir, te puedes poner a mirar, así me gusta, Jordi. Y entonces, nada, encantado de recibir. Las puertas del Judo Cardedeu están abiertas a todo el mundo. Que, por cierto, lo digo ya, entonces, así, el 28 de febrero del 2026 haremos el Campeonato de Cataluña, categoría Alevín Benjamín, y por la tarde un judo chic en Cardedeu. Estáis todos invitados a venir. Vale. Será un placer que vengáis. Pues muchas gracias. Y para terminar, pues muchas gracias, Jordi, José. Ha sido un placer para vosotros estar con todos vosotros. Ha sido una charla distendida, o sea, muy bien, me lo he pasado. Es lo que y quería. continuamos en ello. Vale, pues también, pues como tú has traído cosas, nosotros también hemos traído algunos regalos para ti. Bueno, pues, José, que te guste y que te veas. seguro que sí. ¡Jo! Esto sí que es
vamos, hostia. Más que un deporte, un camino, joder, estoy claro. Jordi, José, increíble, qué guapo, joder. Qué ¿Tuya pasada. es? ¿Te la puedes poner? Sí, tanto que un abrazo. No, hombre, tío. Qué alegría, eso ha sido... José. You've been walking down this lonely road, thinking love just passed you by. But every breath you take, there's a whisper in the night. You don't need to search forever, you don't have to ask why. 'Cause when love decides to find you, it just steps inside. When love starts moving, you can hold it down. It shakes your body, it spins you around. No permission, no plan, no name, it's only love doing what love's always done the same.